Gente, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien, que tengáis una vida estupenda. Hace muchísimo tiempo que no nos vemos, pero estoy de vuelta. Hoy traigo un vídeo muy especial porque lo he hecho con muchísimo cariño, pensando en una de mis mejores amigas. Y como veis en el título, traigo un vídeo de París. Así que he aprovechado un viaje que hice a París para hacer un vídeo sobre eso. Fui en autobús durante toda la noche, estuve un solo día allí y luego me volví por la noche pasando otra vez esa noche en el autobús. Entonces fue un viaje loquísimo, un poco improvisado y evidentemente pues visité lo más turístico que hay en el mundo. Entonces lo que he hecho ha sido recopilar curiosidades de los lugares en los que estuve. Espero que disfrutéis, aprendáis algo nuevo y sobre todo que os guste. ¿Sabías que a París también se le conoce como la ciudad de la luz? Este nombre se le dio porque a causa de los frecuentes robos que la ciudad sufría, su alcalde decidió iluminar las calles por la noche con las farolas de gas. De este modo se convirtió en la primera ciudad de todo el mundo con luz en sus calles. Probablemente sepas que el río más importante de París es el río Sena. Bien, pues además de ser el río más importante de la capital francesa, también es el tercer río más largo de toda Francia. Por él pasan 37 puentes y pasarelas, siendo el más antiguo el Puente Nuevo, que además, cuando se construyó, era el puente más ancho de toda la ciudad. Fue el primero que tuvo aceras, lo que permitió que la gente pudiera cruzar de un lado a otro a pie. Este palacio, que es la oficina de turismo de París actualmente, fue construido para la exposición de 1900. Y un dato súper interesante es que la nave central del palacio tiene la cubierta vidriada más grande de toda Europa. Lejos de todo lo que se pueda pensar, no es para nada pequeño y también fue construido para la Exposición Universal de 1900. Actualmente es el Museo de Bellas Artes de París y su entrada para los interesados es gratuita. El obelisco de Luxor fue donado por el virrey de Egipto a París y tiene más de 3000 años de antigüedad. Esto lo convierte en el monumento más antiguo de toda la ciudad. Durante la Revolución Francesa, la Plaza de la Concordia fue un lugar realmente sangriento, ya que fue aquí donde instalaron la guillotina con la que ejecutaron a más de 1200 personas. El Museo del Louvre fue originalmente un castillo, luego fue convertido en palacio real y por último, cuando fue desocupado por la familia real, se convirtió en museo. ¿Sabes por qué la Gioconda es tan famosa? Bueno, la realidad es que fue robada del Louvre por 3 italianos y salieron por la puerta principal sin que nadie sospechara. Esto supuso un escándalo mediático, por lo que mucha gente acudió al museo solo para ver el hueco vacío que había dejado este cuadro. De esta forma se convirtió en la obra más famosa del museo. Evidentemente, fue recuperada 2 años después, cuando intentaron venderla en el mercado negro. La pirámide del Museo del Louvre es una copia exacta de la pirámide de Keops, en Egipto. De hecho, la pirámide del museo tiene las mismas dimensiones que la original. Por último, quiero destacar que el Louvre estableció una franja horaria especial dedicada a los artistas que crean imitaciones de las obras que se albergan en el museo. El Panteón de París fue el primer monumento de importancia de la capital francesa. Fue construido como fruto de una promesa. El rey de aquel momento, Luis XV, enfermó muy gravemente y prometió que si sobrevivía, construiría un grandioso templo en honor a Santa Genoveva, patrona de la ciudad. El rey milagrosamente sobrevivió y, evidentemente, cumplió su promesa creando este imperioso templo. En el Panteón están enterrados personajes como Rousseau o Voltaire a pocos metros unos del otro. Los restos de Marie Curie fueron trasladados también al Panteón junto a los de su marido y, curiosamente,
Marie Curie fue enterrada a pocos metros de su amante. ¿Sabías que es en la plaza de Notre Dame donde se encuentra el punto cero? Desde aquí se puede calcular la distancia de todas las carreteras de la ciudad y se puede medir la distancia desde cualquier parte de Francia hasta París. Un dato curioso de la Catedral de Notre Dame es que, a pesar de todos los misterios que corren sobre las gárgolas, su única función es evacuar el agua del tejado durante las lluvias. El año pasado, en 2019, la Catedral de Notre Dame sufrió un devastador incendio, perdiendo la aguja de la catedral y el techo de la nave principal. Un dato curioso es que Napoleón, quien mandó a construir el Arco del Triunfo, nunca lo vio terminado. Y en el arco están grabadas las 128 batallas en las que triunfaron las tropas de Napoleón y también los nombres de los generales que participaron en ellas. Antes de su construcción había un proyecto para construir un edificio de 3 alturas con forma de elefante. El primer dato de interés sobre la Torre Eiffel es que entre los proyectos que había estaba el de construir una guillotina gigante. Finalmente, y por suerte, construyeron la Torre Eiffel. Entre todos los turistas y visitantes que tiene la Torre Eiffel, Hitler nunca estuvo entre ellos, ya que la resistencia francesa se encargó de cortar los cables del ascensor y este nunca pudo subir. Por último, quiero que sepáis que la Torre Eiffel en realidad es una antena de radio. Gracias a su altura de 300 metros, se reproducen numerosas emisiones radiofónicas. Bueno, gente, ya estamos de vuelta. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Si ha sido así, dale un like grandote, comentad qué os ha parecido, si habéis estado en París, qué es lo que habéis visitado. Si conocéis algún dato que no aparezca en el vídeo, también podéis comentarlo. Si es la primera vez que pasas por aquí y no estás suscrito, pues te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas si te gusta el contenido. Y por último, te dejo mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y he creado últimamente TikTok. Siempre podéis ir a echar un ojo por ahí a ver por dónde ando. Y nada más, espero que tengáis buena semana, que tengáis buena vida y que seáis muy felices. ¡Chao, chao!